Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. ¿A cuáles ovejas se estaba refiriendo Jesús? Vamos a descubrirlo aquí en Bíblicamente. A veces se nos olvida que el pueblo de Israel era un reino de 12 tribus llamado el pueblo hebreo. Pero luego, producto de los pecados de Salomón, Dios dividió el reino en dos partes, uno al norte y otro al sur. Y desde ese momento, el pueblo de Israel no ha vuelto a ser uno como Dios lo quiso. Tras unos años, ambos reinos, el del norte y el del sur, fueron llevados cautivos fuera de su tierra. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria y el reino del sur fue llevado a Babilonia. Una nota importante: el norte es conocido como Casa de Israel, Efraín o Casa de José, compuesto por 10 tribus. Y el sur es conocido como Casa de Judá, compuesto por 2 tribus. Estas son Judá y Benjamín. 70 años después, el reino del sur, es decir, Judá, regresa a su tierra, pero no todos, apenas una pequeña parte de ellos. Pero en ninguna parte de la Biblia se establece que el reino del norte haya regresado a su tierra. Todo lo contrario, estas 10 tribus son un misterio. No se sabe en dónde han estado desde la dispersión. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros o con la iglesia del día de hoy? Bueno, revisemos la promesa dada a Abraham. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Piensa en esto. Una descendencia como las estrellas del cielo. Pero si Israel tiene menos de 9 millones de personas en medio de 7.700 millones de población mundial. El país más poblado del mundo, China, tiene más de 1.400 millones. India, alrededor de 1.300 millones. ¿Cómo es que Israel, con una promesa tan ambiciosa numéricamente, abarca un porcentaje tan bajo? ¿O será que hay algo más que descubrir? En Deuteronomio 28, Dios establece las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos que te entrego hoy, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Sin embargo, el deseo de Dios es que Israel sea un solo reino, como al principio. ¿Cuándo será eso? ¿De qué manera? Los discípulos también querían saberlo. Ellos se lo preguntaron a Jesús antes de subir al cielo. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Lo que sí sabemos es que está profetizado que esto pasará. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere esparcido, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces el Señor hará volver a tus cautivos, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios. La razón de la venida del Mesías era traer de vuelta a todos los dispersos. Jesús lo afirmó: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿O por qué tú crees que él dijo: y tengo otras ovejas que no son de este redil? A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Recuerdas que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac? Pero la bendición del primogénito se la dio al menor, a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, pero la bendición del primogénito fue al menor, a Jacob, quien luego se llamó Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos, pero adoptó como suyos a los hijos de José, Manasés y Efraín, pero la bendición del primogénito se la dio al menor, a Efraín. Cuando Jacob los va a bendecir, cruza las manos adrede, y José se enoja porque le está dando al menor
la bendición del primogénito. Y Jacob le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Esta expresión, multitud de naciones, en su original hebreo dice Melohagoim, que significa plenitud de los gentiles. Ahora podemos entender por qué el apóstol Pablo usó exactamente la misma expresión cuando le fue revelado el misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Por eso dice la Biblia: por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Es decir, que Dios utilizaría la dispersión de los hijos de Israel para alcanzar a todas las naciones. Zacarías 9: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Efraín sería enviado como flecha a todos los rincones del planeta. Ahora, ¿es importante todo esto? Consideremos Mateo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué tal a quién fue escrito el libro de Santiago? Él mismo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Tanto así que el apóstol Pablo fue acusado por esta gran verdad. Él mismo lo dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué tal a quién le escribe el apóstol Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En el verso 22, a estos dispersos: Gad, Zabulón, Isaacar, Rubén, Leví, Simeón. Pedro les llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¡Wow! Pedro está haciendo un llamado a todos estos dispersos por todo el planeta a recobrar su identidad de hijos de Israel.